Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 3 al 14. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tienen a todos los santos, a causa de la esperanza que les está guardada en los cielos, de la cual ya han oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes desde el día que oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su gracia, por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en la palabra del Señor. Gloria a Dios. Así, hermanos, siempre, ¿verdad?, recordando la palabra de que los evangélicos tenemos pues que someternos al mandamiento. Pues ya dice la palabra, hermanos, fíjense, hermanos, que por eso dice la palabra que nos habla de que seamos sabios, ¿verdad? Y que le pidamos a Dios sabiduría, y que también Dios nos va a dar sabiduría, dice la palabra, hermanos. Es importante la sabiduría, hermanos, ¿verdad?, para nosotros los creyentes, porque por medio de la sabiduría nos vamos a salvar. Fíjense, hermanos, que por eso les explico bien amplio, ¿verdad? Porque la palabra así es, necesita explicarla ampliamente o analizarla ampliamente, porque es necesario, pues, saber lo que está escrito. La palabra es verdad, la palabra es ciertísima, la palabra se va a cumplir así como está escrito. Por lo tanto, la misma palabra dice que no podemos omitir ninguna parte de la Escritura, porque toda la Escritura es útil, y nada es de desechar, dice, ¿verdad?
todo sirve, pues, todo, pues, como dice el Señor, ¿verdad? Se va a cumplir toda la palabra que dice la Escritura, que Dios ha enviado su palabra y que no regresará vacía, sino que va a cumplir o va a prosperar en para lo que la envió, dice. Y va a cumplirse, pues, va a dar fruto, dice. Entonces, hermanos, es necesario que los evangélicos pensemos como la palabra de Dios nos aconseja, ¿verdad? O nos manda. Y digo esto, hermanos, porque fíjense que, acuérdense que la palabra dice, hermanos, que son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y que de esos muchos llamados, pues muchos, los muchos, ¿verdad? Se van a condenar y muy poquititos, ¿verdad? Se van a salvar. Eso es verdad. Y eso no podemos hacernos pues los desentendidos y no poner atención. Porque el problema que hay, hermanos, es pues que acuérdese pues de que dice la palabra pues de que el que peca es insensato y el que no peca es sabio. Y hay más, ¿verdad? Muchos, ¿verdad? Que pecan. Porque si usted, hermanos, pone su mente a funcionar, ¿verdad? A analizar las cosas de Dios, va a comprobar que hay un montón de iglesias que la palabra las califica de evangelio diferente. Porque ellos andan diferente a la verdad. La verdad dice que nosotros tenemos que ser santos y ellos dicen que no hay quien cumpla, ¿verdad? Entonces, el pastor de ellos les dice que no hay quien cumpla, que todos son salvos y por gracia y que todos son pecadores, pero ellos son salvos por gracia. O sea, una enseñanza pues que no es de la Escritura. La Escritura dice que nosotros tenemos que ser santos y no vamos a pecar, ¿verdad? Para nada, sino que vamos a obedecer todos los mandamientos. Entonces, debido a eso, ¿verdad? Que los muchos, pues andan fuera del mandamiento y los muchos se van a condenar. Resulta pues que tenemos el ejemplo, hermanos, de las vírgenes insensatas y tenemos el ejemplo de las vírgenes sabias, las vírgenes prudentes, ¿verdad? Que es lo mismo, sabio, son sabias. Entonces, vemos pues que las prudentes obedecieron los mandamientos, no tuvieron problemas y se fueron con el Señor. Pero las insensatas salieron perdidas, ¿verdad? No pudieron ellas irse con el Señor. Estas cosas es bueno de analizarlas. Los hijos de Dios tenemos que tomar esos ejemplos, porque dice la palabra, hermanos, dice la palabra en el libro de 1 de Corintios, capítulo 10, dice que estas cosas, dice, ¿verdad? O las cosas que están escritas son hechos reales que sucedieron, ¿verdad? Y que Dios ordenó que se escribieran para nuestra enseñanza, para que nosotros no pequemos como pecaron. Bien claro dice, como pecaron, ¿verdad? Los antepasados y recibieron su justa paga, ¿verdad? Que es la condenación. Y nosotros pues no vamos a pecar. Entonces, vemos pues que hay que poner atención a la palabra. No va a fallar la palabra. Entonces no es bueno pues ser evangélico solo por ser evangélico y sin guiarnos por la Escritura. Acuérdense que la Escritura es la que nos guía y el Señor escudriñen las Escrituras porque en ellas van a encontrar la vida eterna. Y si alguien menosprecia la palabra de Dios, fíjense, hermano, que hay una parte, hermanos, en la Escritura que dice así, miren, que así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés en el desierto o resistieron a Moisés
en el desierto. Así dice estos, menciona estos corruptos, ¿verdad? Porque dice que estos son hombres corruptos, de entendimiento, privados de la verdad, ¿verdad? Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés en el desierto, dice, así estos se oponen a la verdad, al mandamiento, ¿verdad? Se oponen al mandamiento. Cuando ellos se oponen a la verdad, es lo mismo, se oponen al mandamiento, no lo quieren obedecer. Entonces, las cosas son bien claras, hermanos, de que las podemos entender. Y así se comportan los evangélicos trabajando diferente. Se cumple la palabra que los muchos se van a condenar y poquitos se van a salvar, solo aquel que ponga mucha atención a la Escritura. Porque acuérdense cuando Pablo dice, mire, Pablo dice, es necesario que con más diligencia nos ocupemos de las cosas de Dios, no sea que nos resbalemos, dice, ¿verdad? Eso quiere decir que es necesario que con mucha atención, mucho esmero, mucha dedicación, pongamos atención a las cosas de Dios para que no nos condenemos. O sea, se necesita pues estar atento a la palabra, se necesita, hermanos, como dice la palabra, analizarla y atesorarla y ponerla por obra. Acuérdense, hermano, cuando la palabra dice, o sea, que si nosotros analizamos la palabra, ¿verdad?, ampliamente, encontramos, ¿verdad?, bien claras estas indicaciones. Cuando Dios le dice a Josué, este libro de la ley no se apartará de tu mente ni de día ni de noche, para que todo te salga bien. Entonces, ¿qué es lo que hay ahí? Entendamos, Él lo va a tener en la mente, cumpliendo aquel mandamiento que dice, estos mandamientos que yo te prescribo hoy, los pondrás por obra todos los días de tu vida, ¿verdad? Y al levantarte y al acostarte, al ir por el camino, al estar en el trabajo, al estar en tu casa descansando, de ellos les regalarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y a las generaciones venideras. Y dice así, mi hermano, y solo en ellos meditarás, dice, ¿verdad? Cuando dice, vaya, en ellos meditarás de día y de noche, a levantarte y a acostarte. O sea, puede que nos vamos a tener en la mente y cuando dice, no vamos o sea, solo en ellos vamos a meditar, nos vamos a meditar pues en cosas paganas o en cosas del mundo, y no que en las cosas de Dios. Porque acuérdense cuando dice aquel otro mandamiento, que dice, hermano, que poner la mira, dice, en las cosas de Dios y no en las de la tierra. O sea, siempre van desechando las cosas de la tierra, pues que otra que dice, hermano, cuando dice, amarás a tu Dios con toda tu mente. O sea, ahí se resume todo este consejo, ¿verdad? Todo el consejo, pues, que Dios nos da, amarás a tu Dios con toda tu mente. ¿Qué quiere decir allí? Quiere decir, hermanos, que usted en su mente solo va a tener los mandamientos de Dios, así como dice a Josué, ¿verdad? Este libro de ley no se apartará de tu mente ni de día ni de noche, ¿va? Para que todo te salga bien. Entonces nosotros, cuando dice la palabra, amarás a tu Dios con toda tu mente, vamos a tener todas las cosas de Dios en nuestra mente. Pero no vamos a tener en nuestra mente cosas del mundo. Bueno, como que esto es así, hermano, como cuando Dios dice, ¿verdad?, que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede pecar y guardar mandamientos. Eso no se vale. Pues lo mismo en la mente. Si usted la llena de las cosas de Dios en su mente, no puede meter también cosas del mundo revueltas ahí, ¿verdad? ¿Cómo sería? Para poner un ejemplo. Y esto es duro, hermano, porque a la gente no le gusta. A la gente, a las muchas no les gusta, pero así es la palabra. Y tenemos que explicar, hermano, para que cuando sea el día postrero, como dice Dios, ¿verdad?, que sirva de testimonio cuando Él diga, Señor, ¿y a mí por qué me estás echando al lado de los condenados? Y el Señor le va a decir, ¿verdad? ¿Por qué? Le va a decir porque se le predicó y no obedeció, ¿verdad? Y él fue rebelde, ¿verdad? Entonces, es necesario, entonces, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?, el ejemplo que cuando dice que solo vamos a tener las cosas de Dios en nuestra mente y no las cosas del mundo, pongamos un ejemplo, digamos de que alguien está pensando en obedecer a Dios, ¿verdad?, y en andar en las cosas de Dios, pero viene y también
él se pone otro compromiso, pongamos, ¿verdad? O otra idea, ¿verdad? Y dice, bueno, dice, voy a ir a ver el fútbol el domingo. Ya metió en la mente una cosa del mundo. Y eso no se vale, ¿verdad? El Hijo de Dios se va a apartar de las cosas del mundo porque dice, no pongas la mira en las cosas de la tierra, en las cosas del mundo, sino en las cosas de Dios, ¿verdad? Y las cosas de Dios, como dice la palabra, las cosas de Dios son las que están escritas en la palabra de Dios, y las cosas del mundo es todo lo que hay en el mundo, ¿verdad? Lo que no está escrito aquí, ¿verdad? Vamos, hermanos, a meditar en la palabra que hemos leído. Hemos leído, hermanos, en esta porción bíblica que es en Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 14. Y tenemos allí, hermanos, que Pablo pues pide en sus oraciones que nos dé Dios, dice, sabiduría, ¿verdad? E inteligencia, dice. Sabiduría e inteligencia espiritual. Lo que yo quiero que entendamos, hermanos, es que todo proviene de Dios. Si nosotros andamos bien con Dios, Dios nos va a dar la sabiduría. Pero si somos evangélicos, ¿verdad? De evangelios diferentes, ellos no tienen sabiduría. Dios no les da sabiduría, sino que Dios le da pues, a aquellos que se arrepienten, ¿verdad? Dice así, mi hermano, lo vamos a leer, dice, del versículo 7 en adelante vamos a leer, dice, como lo han aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para ustedes, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, o sea, del conocimiento de Dios, ¿verdad? De la voluntad de Dios, porque entendamos esto, hermanos, que la voluntad de Dios es, ¿verdad? Como dice la palabra, y estamos viendo ahí cuando dice, Dios pues quiere, ¿verdad? O la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos, ¿verdad? Entonces, vamos por ahí, ¿verdad? Dice que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a detenernos acá, hermano. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Mire, hermano, acuérdense que la palabra dice que la sabiduría es el temor a Dios o el temor de Dios. Si alguien guarda los mandamientos, es temeroso de Dios, y ese pues Dios le da sabiduría. Pero si alguien peca, ese no es temeroso de Dios y él no tiene sabiduría. Y es por eso que ellos dicen, si no hay quien cumpla, si todos son pecadores, si somos salvos por gracia, si Dios a todos nos ama, o Dios vino por todo, cosas así hablan, ¿verdad? Que no los fundamentan bien en la Escritura, porque no tienen fundamento. Pero dice la palabra, hermanos, que Dios nos da sabiduría e inteligencia espiritual. Hay que diferenciar la sabiduría espiritual con la sabiduría del mundo, porque la sabiduría del mundo delante de Dios es insensatez, porque el sabio terrenal no tiene parte con Dios. Él en su parte pues final, ¿verdad? De su vida, ellos pues no tienen parte con Dios, no tienen pues no van a tener pues entrada, ¿verdad?, al reino de los cielos, porque ellos no aspiran a eso. Ellos tienen su sabiduría, ellos dicen que se sienten bien en su sabiduría y se olvidan del reino de los cielos, ¿verdad? Entonces ellos no tienen parte con Dios, ¿verdad? Pero esa es sabiduría del mundo. Pero la sabiduría espiritual no cualquiera la recibe, solamente los que obedecen
el mandamiento de Dios, así como dice la palabra, que el que es temeroso de Dios, ese recibe la sabiduría, porque dice que el temor a Dios es la sabiduría, ¿verdad? Entonces, nosotros pues tenemos que tener ese conocimiento y aquí esta parte, hermanos, es para que la entendamos, que Pablo, como era un siervo de Dios, en la verdad, pues, o sea, pues, sabía todo, él fue el maestro, pues, de nosotros, y Dios a él le dio todo el conocimiento para que lo escribiera, ¿verdad? Resulta, pues, de que Pablo, sabiendo eso, él nunca pidió en sus oraciones por el pueblo, como piden los pastores, ¿verdad? De evangelio diferente, pues, que se pone a orar el pueblo, y le dicen, pues mire, fíjese que pedimos que Dios le dé un carro al hermano, pedimos que Dios le aumente el sueldo a otro hermano, que Dios le prospere el negocio, que Dios le dé sanidad. O sea, ponen a ellos a pedir cosas que necesitan. Y Pablo, ¿qué dice? No, él no está pidiendo cosas que necesitemos, cosas materiales. Él pide sabiduría para el pueblo. Y fíjense que dice en una parte, como esto aparece en varias partes de la Escritura, cuando él pide sabiduría para el pueblo. En una parte dice que Dios, que él pide que Dios nos dé sabiduría, dice, en todo conocimiento, para que aprobemos lo mejor. Con sabiduría vamos a aprobar lo mejor. Y que le seamos agradables a Dios porque hacemos la voluntad de Dios. Pues en esta parte dice algo así, igual, mire hermano. En esta parte dice así, igual, ¿verdad? Y dice, en el versículo 9, vamos a leer en adelante, dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por ustedes y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Su voluntad, hermanos, es la salvación, o sea, la santificación de nosotros, ¿va? Que sean llenos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Que seamos llenos, dice, de toda sabiduría e inteligencia espiritual. Para que, pero oigamos bien, sabiduría espiritual y inteligencia espiritual, no carnal, no terrenal, ¿verdad? Porque eso, hermanos, está en otra parte, ¿verdad? En el libro de Primera de Corintios, ¿verdad? En el capítulo 2, por ahí, aparece donde Pablo explica, ¿verdad? Que la sabiduría de Dios es sabiduría, dice, espiritual, sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, sabiduría en misterio, la sabiduría oculta, o sea, todos esos calificativos tiene, porque es oculta para los pecadores, no la pueden entender, ¿verdad? Entonces dice, para que anden como es digno del Señor, agradando en todo. Aquí él está explicando, que digo que lo mismo está explicando en diferentes palabras, ¿verdad? Dice, que estemos llenos de toda sabiduría e inteligencia, ¿verdad? Espiritual, para que andemos como es digno del Señor, agradando en todo al Señor, ¿verdad? Porque vamos a hacer su voluntad, vamos con sabiduría, vamos a hacer todo lo que Dios nos ha mandado, pues, y sabiendo que no podemos pecar y que tenemos que ser muy, muy cuidadosos, ¿verdad? Y Dios dice, se agrada de nosotros, ¿verdad? Para que andes como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra. Allí podemos hacer ¿cómo se llama? Reflexión, ¿verdad? Cuando dice para que andes agradando en toda buena obra. Mire, los evangélicos de evangelio diferente, fíjense que ellos dicen que son pecadores. Y son pecadores, ¿cómo van a agradar a Dios? Y cualquier obra que hagan es pecado. Y andan distorsionados, ¿verdad? De la voluntad de Dios. Porque ellos no andan en ninguna buena obra. Ellos andan en todas las obras que ellos hacen, son malas obras. Porque ellos pues no tienen ese cuidado de cuidarse, pues de no pecar, ¿verdad? Entonces nosotros, al cuidarnos de no pecar, en toda obra que hagamos, pues es buena obra, ¿verdad? Y le agradamos a Dios. Entonces,
fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Dios nos ha trasladado de la potestad de las tinieblas a la luz, de la potestad de las tinieblas a la luz, dice en una parte, ¿verdad? Y en esta dice de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Entonces, todo esto, hermanos, se da porque nosotros pues conocemos la verdad, porque sabemos pues que no podemos pecar, pero está esa diferencia. Yo eso lo estoy tratando de explicar, ¿verdad? De que en el Evangelio, ¿verdad? Acuérdense que son muchos los llamados y que unos poquitos son los que obedecen y el resto se va por evangelio diferente y se olvidan de la verdad, se olvidan de estas cosas serias, ¿verdad? Que están en la Escritura, que dice que tenemos que ser santos y que tenemos que ser sabios y tener sabiduría para saber qué es lo que vamos a hacer para agradar a Dios, porque cualquier gente que no es sabia hace cualquier obra y todo es malo y no agrada a Dios. Y nosotros lo que buscamos, pues los hijos de Dios, lo que buscamos es agradar a Dios, porque así está escrito que tenemos que ser agradables delante de Dios, porque cualquier persona que no agrada a Dios, pues que le toca la condenación, ¿verdad? Entonces nos vamos a cuidar nosotros, ¿verdad? De hacer las cosas que Dios nos manda y al obedecerlas, esas son las cosas agradables delante de Dios, ¿verdad? Y entonces pues Dios nos da pues todas las promesas que Dios ha prometido, incluyendo la salvación. Bendito sea tu nombre, Señor.